Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga en gran manera. Mi nombre es Manuel Briceño y soy parte de la Iglesia de Cristo Centro Cristiano Internacional. Y hoy tengo el privilegio de compartir una palabra con ustedes, ¿ya? Soy parte de Proyecto SOS, en donde nos juntamos en el Costadera Center a las 18:30 horas a compartir del Evangelio. También te hago una breve invitación a que puedas ser parte de este movimiento evangelístico que es ir y anunciar el Evangelio a las calles. Y antes de comenzar, me gustaría orar para que el Señor sea tomando dominio de mis labios y no sea sabiduría humana, sino que sea la palabra del Señor. Padre, te doy gracias, tú que estás en el cielo y en todo lugar. Gracias, Señor, porque tus misericordias son renovadas todas las mañanas, porque tu poder, Señor, se manifiesta todas las mañanas, Señor. Te doy gracias por el privilegio de poder, Señor, anunciar una porción de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que me hagas pequeño, Señor, y te engrandezcas tú en mí, Señor. Que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean guiadas por tu Espíritu Santo. Mas no sea yo, Señor, sino que el Espíritu Santo que habita dentro de mí, anunciando lo que tú quieres anunciar y hablando tal cual me hablaste. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, comenzando este tema, ¿verdad?, del deleite en este hermoso año, que es el deleite. Y me preguntaba en muchas ocasiones ¿qué realmente es el deleite? Porque yo asimilo el deleite inmediatamente a gozo, quizás, o algo que me puede gustar, ¿verdad? Y este tema le he puesto el deleite sobrenatural. Es algo que el Señor gestaba en mi corazón, hablar sobre el deleite sobrenatural. Y puse abajito, nuestro deleite es deleitar el corazón del Padre. Entonces, quiero primero darte a entender qué es el deleite sobrenatural y por qué lo diferencio del deleite natural. ¿Ok? Entonces, vamos a la carga. El deleite natural y sobrenatural. En 2 de Samuel capítulo 1 versículo 24 dice: hijas de Israel, llorad por Saúl, que nos vestía de escarlata, con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Entonces, esto es muy peculiar porque nos está hablando de un deleite natural. Porque dice que nos vestía de escarlata con deleites. Y esa palabra deleites es Eden, lo cual significa placer, deleite, delicadeza, delicia, ¿ya? Es un deleite netamente natural. Y bueno, lo que nos está hablando ahí el libro de Samuel es de un deleite más bien de cosas materiales, ¿ok? ¿Cómo se deleitan en las cosas materiales? ¿Ya? Ese es el contexto. ¿Y qué nos vestía de escarlata? De deleites. Entonces, quiero que entendamos esto, de que el deleite puede ser tanto natural como sobrenatural. Y esto es muy importante, porque ¿en qué nos estamos deleitando hoy? Quizás somos servidores de la casa y nos deleitamos más en las cosas naturales que en las cosas sobrenaturales. Me explico. Quizás hay una persona que está viendo que danza al Señor, ¿ok? Y en esto de que danza y todo, se deleita más en la persona ser vista que en ser visto por Dios. Se deleita más en la persona en recibir elogios que en deleitar el corazón de Dios. Entonces, es muy delgada la línea entre un deleite natural y un deleite sobrenatural. Quizás mi deleite está en servir en la casa del Señor todos los días, pero no soy capaz de evangelizar ni compartir el Evangelio. Entonces, mi deleite se vuelve más bien natural y pierdo y dejo de lado el deleitar el corazón de Dios, que es un deleite sobrenatural. Y para ir desglosando un poco esto, quiero darte a conocer un pasaje en la Biblia que nos habla un poco del deleite que yo, a mi parecer, en mi corazón, lo veo sobrenatural. Dice Malaquías 3:12: todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra deleitosa, dice Yahweh. Y esta palabra deleitosa significa placer, deseo, valioso, complacencia, contentamiento, contento, deleite, delicia, deseable, desear, deseo, estimar, gusto, placer, precioso, querer, voluntad.
tiene muchos significados, pero todo esto obviamente son sinónimos de lo que es el deleite. Pero a lo que te quiero llevar es que hay una palabra que me llama la atención y es complacencia. Y muchas de las palabras que están acá las vamos a ver después en lo que te quiero hablar, ¿ok? Pero quiero que tengas esto en tu corazón. Todas las naciones os llamarán bienaventurados porque seréis una tierra deleitosa. Pero este deleite lo produce Dios, no los hombres. Dios es el que da la tierra, ¿ok? Este deleite lo produce el Señor cuando agradamos su corazón. Y a esto es a lo que te quiero llevar. Buscamos muchas veces el deleite en las cosas que agradan nuestro corazón, pero no lo que agrada el corazón de Dios. Entonces, es el año del deleite, todos nos gozamos, ¿verdad? Es hermoso, es un año precioso del deleite, pero ¿qué deleite vas a buscar? ¿El deleite de los hombres? ¿O tu deleite? ¿O el deleite de Dios? Y eso justamente es lo que va a marcar la diferencia, porque si aprendemos a deleitar el corazón de Dios, entonces tendremos un montón de beneficios, porque eso es lo que busca el Señor, que deleitemos su corazón. Inclusive te puedo decir que hasta Jesús deleitó su corazón, obviamente, pero es eso lo que te quiero llevar. Dice la palabra, el deleite del Padre, le puse como título, dice en Lucas 3:22, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y esta palabra tocó mucho mi corazón porque entendí que el Padre se había complacido en el Hijo. Y si nos vamos atrás, vemos que uno de los significados de deleite es complacencia. Entonces, volviendo a la otra página, lo que nos dice aquí es que el Padre se deleitó en el Hijo. Y yo me preguntaba, ¿qué hizo el Hijo para que el Padre se deleite? Entonces, ahora nuestra mirada tiene que estar en el Hijo, en Jesús. Dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Porque Pablo entendía que Cristo tenía algo circunstancial, obviamente cambió el rumbo de la historia, pero Pablo entendía que si somos imitadores de Cristo, entonces agradamos el corazón del Padre. Por eso dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahora, Cristo deleitó al Padre. Jesús deleitó al Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me he complacido, en quien me he deleitado. Porque Dios sabía que Jesús hacía su voluntad. Entonces, si estudiamos un poco a Jesús, nos damos cuenta que el Padre se deleita en aquel Hijo que no vino a ser servido, sino a servir. Que el Padre se deleita en aquel Hijo que es capaz de dar la vida por sus hermanos. Que el Padre se deleita en aquel Hijo que están enfermos, limpia leprosos, echa fuera demonios. El que anuncia las buenas nuevas. El Padre se deleita en el Hijo que viene a lavar los pies de sus hermanos. Entonces, cuando estudiamos a Jesús, nos damos cuenta cómo debemos de actuar para deleitar el corazón de Dios. Jesús nunca vio nada con egoísmo. Jesús sabía que lo primero era Dios. Se apartaba en muchas ocasiones para buscar de Dios en la soledad, ahí solo Él y Dios. Y nos enseña muchas cosas Jesús. De hecho, todo lo que debemos de hacer nos lo enseña Jesús. Entonces, si este año queremos deleitar el corazón de Dios, tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Tenemos que ir y anunciar el Evangelio. Jesús nos dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Lo que tenemos que hacer es levantarnos y anunciar el Evangelio. Lo que tenemos que hacer es ir y sanar a los enfermos. Es ir y limpiar leprosos. Porque si no somos capaces de predicar el Evangelio, entonces no estamos complaciendo el corazón de Dios. No estamos deleitando el corazón de Dios. Nos estamos deleitando a nosotros mismos. El corazón de Dios se deleita cuando nos negamos a la carne. El corazón de Dios se deleita cuando tomamos nuestra cruz y decidimos seguirle. Ese es el deleite del corazón de Dios. El deleite del corazón de Dios no está en cuánto danzas, no está en cuánto tiempo estás en la iglesia. Porque podemos estar mucho en la iglesia, pero nuestro corazón está apartado de Dios.
La Biblia dice, no dejéis de congregarte, pero nuestro corazón no se puede apartar de Dios. No podemos ver las cosas externas como mejores que aquel que nos amó primero. No podemos ver una relación, no podemos ver, ni siquiera deberíamos amar a nuestros padres más de lo que amamos a Dios. Sí, honrarlos. Pero Dios debe ser lo primero en todas nuestras vidas. No debemos más amar a nuestro trabajo que a Dios. El deleite de Dios está en cuando le ponemos primero, porque eso hizo Jesús. Puso primero la voluntad de Dios, la voluntad del Padre como prioridad en su camino, como prioridad en el propósito que iba a hacer. Entonces, siguiendo los pasos del Maestro, por así decirlo, siguiendo los pasos de Jesús, lo que tenemos que hacer es deleitar el corazón del Padre, haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios no se equivoca, no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Entonces yo hoy hablo a tu corazón y te pregunto, y quiero que examines tu corazón y te preguntes a ti mismo, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Dios se está deleitando en lo que yo hago? ¿Mi deleite está en Dios? O quizás no me gusta predicar, no me gusta anunciar el Evangelio, pero leyendo la Biblia nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo viene sobre los hombres, por ejemplo, en Hechos 2, 2:1, 2:2, cuando habla que de repente estaban todos reunidos y vino el Espíritu Santo de Dios, lo primero que pasa en los siguientes capítulos es la predicación del Evangelio. Entonces, nos guste o no, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos insta a anunciar el Evangelio. Nos inquieta a anunciar el Evangelio. No podemos callar a aquel que nos ha salvado. No podemos callar a aquel que nos ha redimido. No podemos callarlo. No podemos. Entonces, hoy quiero dejar en tu corazón esto. De que este año esté en tu corazón deleitar a Dios. No deleitar tus deseos. No deleitar tus anhelos. No deleitar tus planes. No deleitar tus proyectos, sino que los proyectos de Dios, los planes de Dios, son perfectos. Si pones tu mirada en el Señor y dejas que Él solamente haga, Él abrirá tu boca, Él la llenará. Abre tu boca y yo la llenaré, dice Dios. Él llenará tu boca. Lo único que debemos hacer es plantarnos en la roca que es Cristo Jesús y decir, de aquí no me muevo. Yo hago la voluntad de Dios para que el Padre se deleite en mí. Entonces, me quedo aquí un rato. ¿Por qué? Porque es interesante ver cómo Jesús deleita el corazón del Padre. Porque el Padre sabía que Jesús no quería complacer a los fariseos. No quería complacer la religiosidad. Jesús seguía solamente la voz del Padre. Jesús seguía solamente la voz de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesús. Hoy la palabra de Dios debe ser nuestra sustancia, con lo que caminamos día a día. Entonces cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, está diciendo, yo me complazco en quienes hacen mi voluntad. Yo me complazco en aquellos que anuncian el Evangelio, en aquellos que anuncian el reino de los cielos y su justicia, en aquellos que dicen el reino de los cielos se ha acercado, en aquellos que resucitan muertos porque Jesús lo hacía y Jesús dice, mayores cosas harán en mi nombre. Entonces yo te insto, no tengas miedo. No tengas miedo, porque mayores cosas harás en su nombre y su nombre jamás será avergonzado. Entonces, si nos damos cuenta de eso, no hay margen de error cuando se trata de hablar la palabra. Porque Jesús tiene todo controlado, el Señor tiene todo ya controlado. Y la palabra de Dios no puede ser avergonzada ni distorsionada, siempre va a ser la verdad, porque es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quieres hacer este año? ¿Deleitar tus deseos, deleitar tus pasiones o deleitar el corazón del Padre? Esa es una pregunta que te hago. Luego, quiero hablarte de tipos de deleites sobrenaturales. ¿Por qué el deleite es sobrenatural? Porque Dios es sobrenatural. Entonces los pasajes que vamos a ver son las cosas que deleitan a aquel que es sobrenatural, que deleitan a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos
y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es interesante, porque aquí hay una pregunta, dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia? ¿Acaso Dios se complace, se deleita más en los sacrificios que en la obediencia? Y no es que quiera ser duro, ¿ok?, con este mensaje, pero muchas veces procuramos más agradar al hombre que agradar a Dios. Creemos que el mucho sacrificio para los hombres va a agradar a Dios, pero no hacemos su voluntad. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que la obediencia a Dios es un deleite para Él. Cuando tú obedeces los preceptos de Dios, para Él es un deleite. Es un deleite un hijo que obedece. Jesús obedecía. Es un deleite. Se complace en Él. Entonces, quiero dejarte esto en tu corazón. ¿Estás obedeciendo a Dios? Porque si no estás obedeciendo a Dios, Él no se está deleitando en lo que tú haces. Y esto va para todos. Tanto quizás vienes recién llegando a la iglesia y estás preguntándote qué es el deleite. El deleite es gozo, ¿ok? El deleite es complacer. Y hoy estamos hablando de complacer el corazón de Dios. Muchos llevan años en el Evangelio, pero no obedecen a Dios. Entonces, obedecer a Dios consta de no hacer lo que nosotros queremos, sino, como te decía hace un instante, de negarte a ti mismo y hacer lo que Dios quiere que hagas. Entonces, es momento de dejar a un lado este año lo que tú quieres, lo que tú anhelas, inclusive tus proyectos, y para hacer los proyectos de Dios. Porque cuando ponemos nuestra mirada en Dios y decimos, Dios, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida?, entonces Dios se comienza a manifestar, porque estamos provocando un deleite en Él, siendo hijos obedientes a su palabra y a su voz. Quizás Dios te ha dicho en reiteradas ocasiones que tienes que hablarle a una persona, o que tienes que cortar una amistad, tienes que cortar una relación, o que tienes que dejar de decir algunas palabras, o que hay cosas que haces que están mal, o que hay orgullo en tu corazón, pero prefieres caminar con eso en vez de deleitar a Dios. Prefieres caminar con todas esas cargas en vez de dejarla en Cristo. Entonces, quiero darte a entender que el obedecer los preceptos de Dios produce un deleite en el corazón del Padre. ¿Y qué es lo que quieres el día de hoy? ¿Deleitar a tus amigos? ¿Deleitar a tu pastor? ¿Deleitar a los ministros? ¿Deleitar a tu líder? ¿Deleitar a los ancianos, a los diáconos? ¿O deleitar a Dios? Es un mensaje fuerte, pero es tremendo. Porque nos damos cuenta y examinamos nuestro corazón y podemos decir, wow, quizás mi intención es la incorrecta. Quizás mi intención ha sido complacer más a un líder que complacer a Dios. Quizás mi intención ha sido complacer más a un amigo que complacer a Dios. O quizás mi intención ha sido más deleitar a una relación que deleitar a Dios. O quizás en mi corazón hay más deleite en las mentiras, en los pecados, que en Dios. Entonces es momento de examinar nuestro corazón y preguntarnos en dónde está nuestro deleite, para que no se distorsione nuestra mirada y podamos deleitar a Dios. También quiero hablarte el día de hoy, el deleite en la sabiduría. Esto es muy interesante porque dice Eclesiastés 5:4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Un voto es una promesa, ¿ok? Porque Él no se deleita en los necios.
el voto que haces, cúmplelo. Y yo me preguntaba y decía, wow, dice, Él no se complace en los necios, Él no se deleita en los necios. Y yo me comenzaba a preguntar y decía, ya, si Dios no se deleita en los necios, entonces ¿en quién se deleita? Y cuando voy al libro de Proverbios y uno comienza a leer los capítulos de Proverbios, siempre se da cuenta que Dios como que hace un paralelo entre los necios y los sabios. Los necios Dios no se deleita, los necios Dios los desprecia. Mas el sabio halla gracia, mas en el sabio Él se deleita. Entonces, si Dios no se deleita en los necios, Dios se deleita en aquel que es sabio, que busca la sabiduría. De hecho, en Proverbios capítulo 15, versículo 20 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. El hijo sabio alegra, deleita el corazón del padre. Entonces, esto es aún más interesante porque ¿en dónde está la sabiduría? ¿Dónde encuentro la sabiduría? En la palabra. Dice Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Después más abajo hay un versículo muy conocido que todos lo conocemos, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, mas todo lo que hace prosperará. Pero me llama la atención el versículo 2, dice, en su delicia, que su deleite está en la palabra, y que en ella medita de día y de noche. Entonces, para alcanzar la sabiduría, tenemos que meditar en la palabra de día y de noche. Esa es nuestra delicia, y esa delicia que es la palabra, que es como miel. Dicen algunos versículos que es como miel la palabra del Señor a nuestro paladar. Esa palabra nos dará sabiduría. Y la sabiduría complace, deleita el corazón de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Tengo que obedecer a Dios. Tengo que seguir la imagen de Jesús. Tengo que leer la palabra de Dios para alcanzar sabiduría. Porque lo que buscamos en este año del deleite, más que nosotros sentir deleite y deleitarnos, es primero deleitar el corazón de Dios. Porque si no deleitas el corazón de Dios, no te vas a deleitar. Por eso es el deleite sobrenatural. Tenemos que deleitar el corazón del sobrenatural. Tenemos que deleitar el corazón de Dios. Para que entonces Él nos permita deleitarnos en su gloria. Luego hay otro deleite que es el deleite que trae victoria. Aquí te quiero hablar un poco de la recompensa del deleite. ¿Ok? Si tú obedeces al Señor, si sigues a Jesús, si haces lo que Jesús encomendó a su iglesia hacer, hay algunos beneficios hermosos. Y dice, el deleite sobrenatural trae victoria. Dice Salmos 41:11, en esto conoceré que te ha agradado. Y esta es la misma palabra en el Strong, que es deleitar, ¿ok? Entonces dice, en esto conoceré que te he deleitado, en que mi enemigo no cante victoria de mí. Es curioso porque dice, conoceré que te has deleitado, en que mi enemigo no cante victoria de mí. O sea que una de las recompensas del deleite es que no serás derrotado. Porque el Señor derrotará a tus enemigos. Y conocerás que estás deleitando el corazón de Dios porque irás de victoria en victoria. No conocerás derrota, porque Dios no conoce derrotas, porque Dios estará contigo en el momento que decidas deleitar el corazón del Padre. Y esto es algo hermoso, porque quizás estás pasando por tribulación económica, quizás estás pasando por una enfermedad, quizás estás pasando por cautividad. Y yo te digo hoy, deleita el corazón del Padre, deleita el corazón de Dios, para que todas estas cosas comiencen a sanar, para que todas estas cosas comience el Señor a tomar el control. Porque una vez que el Señor toma el control de todas las cosas, entonces no hay nada que le pueda hacer frente. Por eso dice, en esto conoceré que te ha agradado, en que mi enemigo no cante victoria de mí. Cuando el enemigo no canta victoria es porque hay una derrota de nosotros
hacia el enemigo, de Dios ayudándonos a derrotar al enemigo. Entonces procura deleitar el corazón de Dios y no conocerás derrota, sino que vivirás de victoria en victoria por la gracia de Dios. Luego uno de los beneficios también más hermosos del deleitar el corazón de Dios es el deleite sobrenatural trae cumplimiento. Cuando te preocupas de deleitar y te ocupas de deleitar el corazón de Dios, eso trae cumplimiento a tu vida. ¿Por qué? Te lo voy a leer en Números 14:8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará. Es una tierra que emana leche y miel. Si el Señor se agrada, si el Señor se deleita de nosotros, nos llevará a la tierra prometida. El pueblo de Israel, de alguna manera sabía que tenía que deleitar el corazón de Dios. Pero no lo hicieron. Se equivocaron muchas veces y Dios tuvo misericordia hasta el día de hoy. Pero es interesante que ellos hayan dicho, si el Señor se agrada, si el Señor se deleita de nosotros, nos llevará a la tierra prometida en la cual mana leche y miel. Entonces, quizás hay promesas en tu vida y las hay, no quizás, las hay. Y te has preguntado, ¿por qué no se ha cumplido? ¿Por qué ha tardado tanto? Bueno, el tiempo de Dios es perfecto, pero también quizás no estás deleitando el corazón de Dios. No estás haciendo su voluntad. Porque una vez que te pones en la vereda de decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios y deleitar el corazón de Dios, entonces comienza un cumplimiento también en tu vida. Porque Él cumple sus promesas. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él cumple sus promesas. Entonces, quiero dejar esto en tu corazón. De que si deleitas este año el corazón de Dios, verás promesas cumplidas en tu vida, verás promesas cumplidas en tu familia, verás promesas cumplidas en tu alrededor, verás promesas cumplidas en tu economía, verás promesas cumplidas sobre tu enfermedad. Quizá el Señor te prometió y prometió, serás sano y serás sano en el nombre de Jesús. Pero hay que procurar deleitar el corazón de Dios y hacer su voluntad. Buscad el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido, dice la palabra. Entonces que tu mirada no esté en las cosas que están prontas, que tu mirada no esté puesta, quizás no tienes trabajo y tu mirada está puesta en eso, que no esté en eso tu mirada. Y sigo otra vez, quizás tienes una enfermedad y lo digo mucho, porque creo en un Dios que sana. Y tu mirada está puesta en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad, pero pones tus ojos en Dios y Él va a hacer. Porque Dios es sobrenatural y es algo que tenemos que entender. No tenemos que intentar entender la sobrenaturalidad de Dios porque es inimaginable su poder, su majestuosidad, su grandeza. Tenemos que hacer su voluntad, que es lo que nos mandó a hacer. El deleite sobrenatural trae libertad. ¿Has sido cautivo? Quizás estás viviendo en pecados. Quizás estás pasando por circunstancias difíciles que te tienen en cautividad. Estás preso en delitos y pecados. Estás pasando por un momento en donde tienes pecados cíclicos. O te sientes en una cárcel cíclicamente, quizás con tus emociones. Quizás tienes depresión, crisis de pánico, crisis de angustia. Bueno, te tengo una noticia. Segunda de Samuel 22:19 dice, siguieron presentándose delante de mí en el día de mi desastre, pero Jehová se hizo mi apoyo y procedió a sacarme a un lugar espacioso. Cuando hay espacio hay comodidad. O sea, lo sacó de la incomodidad a un lugar de comodidad. Estaba librándome porque se había deleitado en mí. Entonces, ¿a qué te quiero llevar? No importa la circunstancia, no importa lo que estés pasando. Procura deleitar el corazón de Dios y Él va a traer libertad.
Él va a traer libertad en tu vida, en tu familia. Él va a traer libertad sobre los tuyos. Él va a traer libertad en tu casa. Él va a traer libertad mental. Él va a traer libertad emocional sobre ti. Él procura traer la libertad cuando deleitamos su corazón, cuando hacemos su obra. ¿Y por qué es tan importante hacer la obra de Dios? ¿Por qué ser obediente a Dios? Y esto es muy interesante porque estamos en un déficit de iglesias que prediquen, de hermanos que prediquen. O porque no se atreven, o porque la manera de vivir el evangelio se ha vuelto distinta. Porque creemos que vivir el evangelio es simplemente servir. Cuando vivir el evangelio en realidad es ir por las almas perdidas. Porque a ver, si Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿qué hizo Jesús en toda su vida? ¿Qué hizo Pablo toda su vida? ¿Estamos en tiempos distintos? Sí. Pero la voluntad es la misma. Porque la voluntad de Dios no cambia. Entonces, el tiempo es distinto, la voluntad es la misma. Que anunciemos el reino de los cielos. Que anunciemos la verdad de Jesús. Que vayamos por el perdido. Esa es la voluntad de Dios. Y muchas veces creemos que la voluntad de Dios es otra. Entonces, muchas veces creemos que la voluntad de Dios es simplemente vivir como un cristiano normal de la época, el cual de su casa va a la iglesia, o quizás un cristiano de domingos, de miércoles, para no sentirnos mal, para dejar de sentirnos mal un poco en la semana. Pero eso no cambia tu vida. Cuando tu vida cambia es cuando procuras hacer la voluntad de Dios. ¿Tienes un estancamiento espiritual? ¿Tienes un estancamiento en tu vida? Entonces déjame decirte que posiblemente no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando procuras hacer la voluntad de Dios, entonces Dios se glorifica en tu vida, porque estás deleitando el corazón de Dios. Y para ir cerrando y terminando, la Biblia habla en Primera de Reyes 19, algo que le he llamado el deleite sobrenatural, trae honra. Dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha constituido rey para que hagas derecho y justicia. Entonces, Jehová sea bendito, que se ha deleitado en ti. Y por eso te ha puesto en el trono de Israel. Y es curioso porque cuando Dios se deleita en uno, también te honra. Y eso es hermoso. Eso es precioso. Porque también te honra. Y justamente acá está hablando de Salomón. Una persona de sabiduría. Y cuando entendemos eso, entendemos que el hecho de hacer la voluntad de Dios es más que precioso. No es fácil. Porque, de nuevo, nos remontamos a que quien deleitó el corazón del Padre fue Jesús. No lo pasó bien Jesús. No fue fácil para Jesús. Entonces, tenemos que ver todas estas cosas. No es fácil hacer la voluntad de Dios, pero es más que gratificante. Si lo ponemos en una balanza, los beneficios son preciosos en comparación de todas las tribulaciones que pasamos. Dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Seguir la justicia es hermoso porque Dios no te desampara. Entonces, la idea de este mensaje es de alguna manera hacerte consciente de que más de recibir deleite en nosotros, deleite es el corazón del Padre. Procuremos deleitar su corazón. Que cuando Él escuche tu nombre, Él diga, wow, esta es mi hijita, este es mi hijo, en quien me deleito. Porque hace mi voluntad.
porque va a las calles tal vez y hace mi voluntad, o porque hace mi voluntad con su familia, porque honra a sus padres, porque honra a su madre. Este es mi hijito, esta es mi hijita, en quien me complazco, en quien me deleito, porque lee mi palabra, porque me busca en las noches, me busca en las madrugadas. Este es mi hijito, esta es mi hijita, porque no sale murmuración de su boca, porque no hay lepra en él. Entonces, quizás creemos que estamos deleitando a Dios, pero nuestra mirada está puesta en nuestras cosas. Quizás estás caminando y dices, no, yo voy bien, pero murmuras todo el tiempo. Hablas de los demás, murmuras del resto. Eso no deleita el corazón de Dios porque no es su voluntad. Entonces no estás deleitando el corazón de Dios. Por eso examinemos nuestro corazón y a la luz de la palabra podemos ser limpios. Porque esa es la idea de la palabra. No es hacerte sentir mal, es limpiarte. Por eso confronta la palabra. Por eso dice que es como espada de doble filo. Me gusta mucho la historia de Ahod, el cual era un juez, y Ahod viene y entierra una espada en un rey y le sobrepasa todo. Y me recuerda la palabra de que como una espada de doble filo sobrepasa todo y saca la inmundicia, desecha lo malo, limpia, purifica. Entonces, hoy te invito a que podamos complacer el corazón de Dios, a que puedas deleitar el corazón de Dios. Deja de deleitarte a ti, deja de deleitar a tus amigos, a tus amigas. Y yo sé que puede sonar duro, pero tienes que deleitar más a Dios que cualquier cosa. Eso implique dejar cosas que duelan, cosas que tú dices, no, ¿cómo voy a dejar esto? Pero si esto, ay, yo amo a esta persona, pero quizás Dios te está diciendo otra cosa. No, yo amo este trabajo, pero Dios quizás te está diciendo otra cosa. Sigue la voz de Dios. Por más que quizás digas, es una locura, sigue la voz de Dios. Sigue la voz de Dios. Porque la voz de Dios te va a llevar a vivir en su sobrenaturalidad y a deleitar el corazón de Dios. Sé obediente a la palabra, sé obediente a tus pastores, sé obediente a tus líderes. No los idolatres porque esa no es la voluntad de Dios, pero sí sé obediente. Entonces es tiempo de examinar el corazón y comenzar a marcar la diferencia y decir, voy a hacer la voluntad de Dios o mi voluntad. Porque si voy a hacer mi voluntad no me va a ir bien, me va a ir mal, porque con mi sabiduría humana nada puedo lograr. Pero si decido seguir la voluntad de Dios, entonces me irá bien, porque al justo le irá bien. Y dice la Biblia, decirle al justo que le irá bien, porque voy a procurar buscar la justicia, voy a buscar en la palabra, y la sabiduría me va a dar inteligencia, y la inteligencia me va a dar sabiduría para tomar decisiones. Y vamos a entender que el caminar en el propósito de Dios es la luz. Disipa las tinieblas. Camina en la voluntad de Dios. Camina deleitando el corazón de Dios. Ese es el mayor deleite. Ese es el deleite más exquisito. Porque una vez que busques deleitar el corazón del Padre, te vas a deleitar en evangelizar, te vas a deleitar en danzar, te vas a deleitar en glorificar su nombre, te vas a deleitar en cualquier servicio, te vas a deleitar en tu trabajo, te vas a deleitar con tu familia, porque vas a saber que estás agradando su corazón. De nada me sirve sentir deleite si no deleito el corazón de Dios. De nada me sirve sentir yo deleite si el corazón de Dios está entristecido. De nada me sirve. Porque lo primero que debemos buscar es deleitar su corazón. Y eso es a lo que te quiero invitar este año. Deleitar el corazón de Dios. Y mira, más que ser de un grupo de evangelismo, más que ser de un grupo de danza, un grupo, no sé, ministerial de la palabra, busca a Dios. Deleita a Dios en tu intimidad. No en un grupo, no a la luz de todos, en tu intimidad. Ahí deleítalo. Deleítalo en la obediencia. Deleítalo en obedecer.
Dios se deleita en aquellos que no han levantado sus manos a cosas vanas. Dios se deleita en aquellas bocas que no hay murmuración. Dios se deleita en aquellos que procuran buscar la paz. Dios se deleita en aquellos que se humillan diariamente. Dios se deleita en aquellos que no buscan la religiosidad, sino que buscan el nombre de Dios. Dios se deleita en Jesús. Y todas estas cosas que te he mencionado, las hizo Jesús. Fue sabio, anunció el reino de los cielos, sanó enfermos, limpió leprosos, no murmuró. Entonces todas las cosas que Jesús hizo nos van a ayudar a deleitar el corazón del Padre. Hagamos la voluntad de Dios. ¿Qué les parece si oramos y entregamos este tiempo delante del Señor? Para que este año Dios nos ayude a que se haga su voluntad y no la nuestra, para que deleitemos su corazón. Amado Dios, te damos gracias porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, la cual es gratificante, la cual, Señor, golpea muchas veces nuestro corazón. Pero a la vez, Señor, cuando la comenzamos a tragar y comenzamos a obrar en pos de ella, se vuelve dulce, se vuelve como miel, Señor. Te rogamos, Señor, que esta semilla dé frutos. Que esta semilla eche raíces y dé buenos frutos, Señor. Y que los frutos, Señor, de esa semilla sean frutos de voluntad de Dios. Sean frutos de sanidad, sean frutos de libertad, sean frutos de sabiduría, sean frutos de cumplimiento de promesas, sean frutos de honra. En el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, por cada hermano, por cada hermana que ha pasado por tribulación, para que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú interviniendo sobre su vida. Para aquellos que no tienen trabajo, Señor, para que abras una puerta laboral, Señor, y que se deleiten en ti, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Señor, comencemos, Señor, como iglesia, comencemos como cuerpo de Cristo a hacer tu voluntad, a deleitar tu corazón. No deleitar a los hombres, deleitar el corazón de Dios, que ese sea nuestro principio, que ese sea nuestro baluarte, que ese sea nuestro estandarte, que esa sea nuestra bandera, que ese sea nuestro distintivo. Queremos deleitar el corazón de Dios y no el del mundo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Padre, que nos enseñes a deleitar tu corazón este año. Que nos enseñes, Señor, a que podamos deleitar tu corazón todos los días de nuestras vidas. Para nosotros recibir el deleite eterno, el deleite sobrenatural del Padre. Para deleitarnos en hacer la voluntad de Dios, Señor. Porque todos los deleites, Señor, vienen de aquel que se deleita. Vienen de Dios. Y en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que guardes nuestros corazones en integridad, Señor. Y que podamos procurar, Señor, anunciar el Evangelio de la paz, de la justicia, en las calles, con nuestras familias, con nuestros amigos, Señor. Y que este año, Señor, aquellos que nunca se han deleitado, que han vivido, Señor, en un mundo, Señor, de tribulación, se deleiten en ti, Señor, y conozcan quién es Jesús, el autor y el consumador de la fe. Te damos gracias, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje y te aliento a seguir la voluntad de Dios. Yo soy parte de Proyecto SOS, un proyecto evangelístico en donde procuramos hacer la voluntad de Dios, que es ir y anunciar el Evangelio. Y queremos instarte a eso. Dios está haciendo cosas maravillosas en las calles. Queremos que seas parte de eso. Hay dones en tus manos que tienen que ser utilizados. Hay una palabra en tu boca. Hay un testimonio que contar, así como la mujer samaritana. Ni siquiera estaba escrita la palabra, ni siquiera sabía lo que Jesús iba a hacer y que iba a morir, pero ya había predicado y había evangelizado a una ciudad. Y muchos se convirtieron, y muchos creyeron a Jesús. Así tú también puedes ir con un mensaje. No procures saber toda la palabra, solamente procura saber de Jesús, de Cristo y este resucitado. Así dice su palabra.
no con palabras de sabiduría humana, ni palabras de ciencia humana, sino solamente con el Espíritu Santo de Dios. Te invito, estamos en el Costanera Center a las 18:30 horas y te invitamos a ser parte de este cuerpo evangelístico y a todos los cuerpos evangelísticos para que vayamos y evangelicemos. Es un mensaje para la iglesia en realidad. Iglesia, hay que evangelizar. Tenemos que anunciar el mensaje. Tenemos que salir a las calles y anunciar a aquel que nos ha salvado. No podemos seguir callando. No es tiempo de callar. Que estés bien, que Dios te bendiga. Un privilegio poder ser parte de esta cápsula de semillas de fe. Dios te bendiga. Semillas de fe. Un mensaje de Dios que edificará tu vida.